Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos para el desarrollo de la hipertrofia. Vamos entonces a empezar explicando qué es la hipertrofia. Lo primero que tenemos que decir es que la hipertrofia va a ser el aumento del tamaño de la sección transversal de la fibra muscular. Esto lo podemos traducir en un aumento del volumen muscular siempre y cuando estemos mencionando un tipo de hipertrofia sarcoplasmática, que ya vamos a explicar un poquito más adelante en qué consiste. Adicional a esto, este aumento de la contracción de proteínas contráctiles como la actina y la miosina se debe también a una aparición de nuevos sarcómeros. Entonces, estos fenómenos se pueden traducir en un aumento neto del volumen muscular afectado tras el entrenamiento de hipertrofia, es decir, de los métodos para el desarrollo de la hipertrofia. Y ojo que no todos los músculos van a hipertrofiarse de la misma manera. Esto va a depender fundamentalmente del tipo de fibras musculares. Eh, Algunos estudios han demostrado que hay mayor hipertrofia en fibras musculares de tipo 2 más que en las de tipo 1. Esto direccionado pues en seres humanos. Bueno, entonces planteando esto vamos a hacer un breve repaso con respecto a lo que tiene que ver la estructura del músculo. Entonces aquí tenemos el músculo y el músculo está compuesto por un cúmulo de fibras, ¿cierto? A su vez el cúmulo de fibras, pues estará la fibra como tal, ¿sí? Y la fibra condensada por miofibrillas. Cada miofibrilla compuesta por un conjunto de sarcómeros y este conjunto de sarcómeros estará compuesto por los filamentos de actina y de miosina. Bueno, entonces planteando eso, ubicamos que este es el sarcómero. En el sarcómero vamos a encontrar los filamentos de actina, estos rojitos, y los filamentos de miosina, los verdecitos. Entonces aquí lo que vemos es que cuando hay una contracción, estos filamentos se unen y cuando hay una relajación del músculo, estos se separan, los filamentos. Pero entonces tendríamos que explicar cuál es el protocolo de la hipertrofia muscular. Y lo vamos a encontrar que primero comienza por una ruptura, ¿sí? Por un rompimiento del sarcómero o de las fibras en su totalidad, para luego generarse una estructura más grande, ¿sí? Que va a estar adaptada por el aumento de los filamentos contráctiles de actina y miosina. Pero esto solo se produce a partir de lo que hablábamos de un estrés muscular con unas cargas específicas que pueden estar alrededor del 60 y el 80%. Y aquí lo interesante es que en este proceso lo que va a pasar es que el sarcómero que está ubicado acá, ¿cierto? Por medio de las líneas Z, va a estar recubierto nuevamente por nuevos filamentos de actina y por nuevos filamentos de miosina. Eso en el caso de la hipertrofia sarcomérica, porque en la hipertrofia sarcoplasmática sucede esto mismo, pero el sarcómero no va a aumentar de tamaño considerable, es decir, la fibra tampoco va a aumentar de tamaño considerable, sino que lo que sucede va a ser que el plasma que hay al interior el basto o el cúmulo de fibras aumenta. Entonces ahí es donde hablamos de una hipertrofia sarcoplasmática. Miremoslo aquí un poquito mejor. Vamos a ubicárnoslo acá. Entonces, decimos que esta es una fibra muscular sin ningún tipo de adaptación. Y vamos a hablar primero de la hipertrofia del sarcómero.
Entonces aquí se produce un aumento del tamaño y el número de los sarcómeros, que comprenden las miofibrillas, ¿sí? Que comprenden las miofibrillas. Y estas pueden ser añadidas en series o paralelas a las miofibrillas existentes. Aunque solo el crecimiento en paralelo contribuiría a la mejoría de la capacidad para producir tensión muscular, lo que realmente va a ser determinante es la densidad de la zona de las miofibrillas que aumentan. Entonces eso va a producir de manera significativa mayor capacidad para realizar un esfuerzo muscular. Entonces, a partir de esto, ¿sí? A partir de esto, podríamos plantear que acá no se da un aumento considerable del músculo, sino que lo que se da es un aumento, por lo tanto, de los sarcómeros y un leve aumento de la fibra, que esto será lo que finalmente nos permitirá tener la capacidad para generar mayor tensión muscular y por ende ahí es donde se aumenta la fuerza. Mientras que en la hipertrofia sarcoplasmática, que es la que queremos orientar el día de hoy por los métodos de enseñanza, sí se da un aumento considerable del volumen de la masa muscular. Entonces, se afecta el volumen de proteínas no contráctiles y de plasma semifluido entre las fibras musculares, que es el que realmente aumenta. Y aunque la sección transversal del músculo aumente, la densidad de las fibras musculares por unidad de área podríamos decir que disminuye. Y no se produce un aumento considerable, ojo a esto, considerable de fuerza muscular correspondiente. ¿Listo? Entonces ese es un primer planteamiento. Entonces, a excepción de muy pocos deportes como el fisiculturismo, el sumo, en los que un aumento de la masa corporal sin una mejoría de la fuerza relativa puede contribuir de manera positiva al rendimiento en estos deportes. Por eso planteamos que la hipertrofia del sarcómero es de una importancia mucho mayor que la hipertrofia sarcoplasmática en la mayoría de las actividades deportivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un individuo va a un gimnasio y dice, yo quiero aumentar la masa muscular, pues este individuo, claro, aumenta la masa muscular por medio de los métodos de hipertrofia sarcoplasmática, que serán los que vamos a ver a continuación. Pero llegará a un punto de estancamiento. ¿Cómo así que un punto de estancamiento? Donde él tendrá que mejorar su fuerza para poder seguir aumentando el tamaño de su masa muscular. Es decir, tendrá que buscar una hipertrofia sarcomérica para poder continuar con una hipertrofia sarcoplasmática. Entonces miremos cuáles son los métodos de hipertrofia. Tenemos un primer método que es el método de repeticiones, 2. Entonces fíjense acá la dosificación, tenemos una intensidad aproximada del 70 al 80% del RM, repeticiones por serie de 6 a 12, series de 3 a 5 y descanso entre series de 2 a 5 minutos. Velocidad de ejecución medio alta. Entonces ya habíamos planteado sobre los efectos principales. Se puede dar de manera casi que nula el aspecto de la fuerza máxima, es decir, no es considerable, pero sí se da un aspecto de hipertrofia muscular alta. Hay un efecto casi que nulo también a nivel de los procesos de la coordinación neuromuscular. Dentro de las observaciones es adecuada para principiantes si el número de repeticiones no es el máximo posible y no es adecuado si no se desea el aumento de peso. Una persona que llega al gimnasio para perder peso, pues lo ideal es que se empiecen con trabajos o métodos para la reducción de principalmente del tejido adiposo y hacer trabajos de resistencia a la fuerza, donde lo que se haga, donde lo que se logre es el fortalecimiento
de los músculos como tal. Puede considerarse con el entrenamiento básico de la fuerza, ¿sí? O sea, puede ir a la par de hacer un trabajo de fuerza máxima y de hipertrofia, pero entonces ahí tendríamos que revisar la parte de la interconexión. Y tiene poca aplicación en deportistas avanzados, ya que la hipertrofia va a dar lentitud a nivel neuromuscular. Y ojo a esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para deportistas de alto rendimiento utilizar los métodos de hipertrofia no tiene mucho sentido, porque es que a nosotros no nos interesa que el deportista aumente su masa muscular, a nosotros nos interesa que el deportista mejore su fuerza muscular, mejore la capacidad de tensión muscular frente a un esfuerzo. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado frente a cómo direccionamos el trabajo de fuerza en los deportistas. En la gran mayoría de deportes, ya lo he dicho, en la gran mayoría de deportes no se requiere el trabajo de fuerza máxima. Lo que estaremos hablando será trabajos de fuerza explosiva, fuerza rápida y lo más probable y que está en la gran mayoría de deportes es la resistencia a la fuerza. Entonces, planteemos que estos métodos son utilizados más que todo en los gimnasios. Si bien en videos anteriores habíamos hablado sobre el método isométrico máximo, hoy vamos a hablar sobre el método isométrico hacia la fatiga, que está orientado principalmente hacia la hipertrofia. Entonces fíjense que es normal que se genere mayor hipertrofia con la hipertrofia máxima, con el método isométrico máximo. Si lo comparamos con este isométrico hacia la fatiga, será este el que produce mayor hipertrofia en comparación con este. Entonces vamos a repasar este, que es el que nos interesa realmente. Entonces dice que se trabaja bajo intensidades del 60 al 90%, duración de contracción de 12 a 20 segundos. Es decir, aquí no es como este método que se utilizan dos ángulos articulares, no, aquí solo se va a utilizar un solo ángulo articular donde se efectúa el trabajo isométrico que debe durar entre 12 a 20 segundos. Solo es una repetición porque es solo un ángulo. Y las series están entre 3 a 5 series con una macropausa de 3 minutos. Bueno, entonces fíjense que acá voy a proponer el siguiente ejercicio. Ustedes deben de utilizar, escoger o crear o desarrollar un trabajo o más bien un ejercicio para un grupo muscular específico. Entonces un ejercicio para un grupo muscular específico donde establezcan el RM de ese ejercicio y a partir de eso ustedes determinen por medio de un método isométrico y por medio de un método de repeticiones 2 una dosificación. Es decir, vuelvo y repito, van a colocar un ejercicio y cada ejercicio tendrá una dosificación de repeticiones 2 y método isométrico para hipertrofia. Ese es el trabajo que van a hacer para este video. Bueno, espero que les haya gustado y que pasen un feliz día. Hasta luego.